Buenas tardes. Un placer estar con ustedes y un placer también poder estudiar la palabra de Dios que da vida. Vamos en nuestro estudio del libro de Segundo de Corintios y es una carta muy interesante en que el apóstol Pablo usa su ministerio, sus experiencias, como una situación que lo usa para explicar el Evangelio, explicar algo de Dios. Eso es algo que el apóstol Pablo ha hecho en el pasado, en las semanas pasadas. Si algunos de ustedes no han estado aquí o si quieren un repaso, lo que el apóstol Pablo hace es dar un ejemplo de su ministerio, de algo que está pasando, porque hay oposición, hay algunos que quieren destruir su reputación, hay dificultades, hay oportunidades que no puede tomar ventaja, y usa estas experiencias para poder describir algo de Dios. Como en la semana pasada, había gente que dijeron, pues el apóstol Pablo dijo que iba a venir, pero no vino y cambió sus planes. Entonces el apóstol Pablo dice sí y no podemos confiar en él. Y el apóstol Pablo usa esta situación no para defenderse, pero más para decir, pues Dios no es sí y no. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Entonces usa una situación, una experiencia para explicar algo de Dios, de Cristo, de su Evangelio. Y quería explicar eso porque eso es exactamente lo que va a hacer hoy en nuestro mensaje. Va a compararse con como otros mensajeros que tienen mensajes espirituales. Y el apóstol Pablo no va a preocuparse, pero tiene confianza porque tiene el Evangelio. Y de verdad, eso es el centro de nuestro mensaje, que el Evangelio, un ministerio del Evangelio, en vez de la ley, es totalmente distinto. Hay más confianza, no hay tanto miedo, hay confianza en Dios, no hay tanta presión. Vamos a ver cómo explica el apóstol Pablo. Entonces vamos a leer unas partes de lo que el pastor Steve ya leo. Entonces empezamos con la primera parte. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. El apóstol Pablo tenía una oportunidad de ir a esta ciudad. Dios había abierto una puerta, pero tenía que decidir, pues no puedo porque tengo en mente los Corintios y pues tengo que cambiar mis planes, no puedo tomar ventaja de esa oportunidad. Pero el apóstol Pablo no está preocupado, todavía tiene confianza en Dios. ¿Por qué? Pues va a explicarlo aquí. Dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? El apóstol Pablo no está preocupado por no poder tomar ventaja de alguna oportunidad. ¿Por qué? Pues porque él sabe que está en el desfile victorioso de Cristo. Como dijo aquí, que siempre nos lleva triunfantes. La palabra en griego refiere a alguien quien está triunfando en una guerra o algo y después tiene un desfile victorioso. Y nos dice que solamente estamos en el desfile victorioso de Cristo.
y vamos esparciendo la fragancia, el olor de Cristo. Porque Cristo ya triunfó, ya murió en la cruz, ya resucitó, ya pagó por nuestros pecados, ya aplastó la cabeza del diablo y estamos simplemente en su desfile victorioso. Entonces no hay tanta presión, no hay tanto miedo, pero Él puede tener confianza, porque la victoria ya está asegurada. Y dice eso también, al fin aquí dice, para estos somos olor de muerte, que los lleva a la muerte, pero para aquellos, olor de vida, que los lleva a la vida. ¿Qué significa eso? Está diciendo que cuando compartes el evangelio, no cada uno va a recibirlo como bueno. Hay unos que lo van a rechazar. Eso es triste, pero el apóstol Pablo pues dice que eso es lo que pasa. Y no hay problema con el evangelio. De verdad es que hay algunos que lo rechazan. Como recuerdan la parábola del sembrador, que pone semilla en muchas partes y algunos crecen, otros no. Y Jesús dice, pues eso es lo que pasa. Y no quiero que ustedes estén preocupados por eso, pero porque eso es lo que pasa. No es problema con el evangelio o con ustedes, es problema con nuestro mundo pecaminoso, que hay algunos que rechazan. Como ustedes entienden esa idea, que tienen olores en sus vidas que para otros le encantan y para ti te da asco, ¿no? Como para mí, el olor y el sabor del calabacín. Terrible, terrible. ¿Sabe qué es el apodo para ese vegetal? Se llama el vegetal del diablo. Pues es mi nombre para ese vegetal. Pero para otros le encanta, ¿ok? Y estoy diciéndoles eso y no quiero que pues dicen, oh, pastor, va a ser muy chistoso cuando llego a tu casa con calabacín. No lo hagas, por favor. Pero en serio, ¿lo entienden lo que está diciendo el apóstol Pablo sobre el evangelio? Es que a algunos es vida, a otros muerte. Entonces, como creo que a veces tenemos miedo, porque tenemos miedo de que, pues, si yo digo algo que no es totalmente perfecto, alguien va a rechazar el evangelio y será mi culpa por no decirlo perfectamente correcto. Okay. Dios dice que compartimos el evangelio y Él va a cambiar el corazón. Okay. Y cuando hay los resultados no son lo que queremos, no se preocupen porque eso es lo que pasa. Okay. Y por eso Él puede tener confianza. Eso es su actitud, confianza porque tiene el evangelio. Vamos a seguir leyendo. Bastante de calabacín. Okay. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Okay, está comparándose con los otros mensajeros que tienen mensajes espirituales. Y parece que había otra gente en esa parte del mundo que estaban predicando, compartiendo mensajes que pues dijeron que eran de Dios, pero según el apóstol Pablo, había algunos que pues trafican con la palabra de Dios, que lo hicieron por dinero. Y ustedes saben, cuando alguien
tiene mensajes que es por dinero, ¿qué vas a hacer con su mensaje? ¿Predicar algo difícil o algo que la gente quiere oír? Y eso es lo que está diciendo, que para él eso no es un negocio. No tiene que pues, tomar en cuenta su reputación o no va a necesitar cartas de recomendación o algo, porque no está preocupado con su reputación, porque eso es el ministerio de Cristo. Él puede hablar con sinceridad, honestamente, porque pues, no tiene que decir después de su mensaje, poner like, subscribe, como 5 estrellas o algo. No, va a decir, ¿eso es el mensaje de Dios? Escúchalo. Y si pues no me caes bien, es el mensaje de Dios, no es mi mensaje. Okay. Y por eso tiene confianza, porque sabe que Dios es delante de él. Dios está con él cuando está esparciendo el olor de Cristo. ¿Ya? Entonces tiene esta confianza, ¿no? Eso es exactamente lo que dice aquí. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Está hablando primero de su capacidad, como si él está pensando, ¿estoy capaz de hacerlo? ¿Tengo la capacidad de compartir un mensaje de Dios? Y dice, pues la capacidad no viene de mí. Soy competente por Dios. Y tengo que preguntarles, ¿ustedes piensan que tienen la capacidad de compartir el Evangelio con alguien? Creo que tal vez en nuestros corazones pensamos, pues no lo puedo hacer, pastor. No sé qué debo decir. O tengo miedo de decir algo incorrecto. O ¿qué pasará si estamos en una conversación y no sé cómo terminarlo? O ¿qué pasa si me preguntan algo y no sé la respuesta? Y pues no siento capaz de hacerlo. El apóstol Pablo dice, Dios te ha capacitado para esta obra. ¿Cómo? Porque tienes el Evangelio. Tienes un mensaje distinto de todo el resto del mundo. Sabes que pues casi cada religión es muy parecido. Es un mensaje de la ley que dice, tienes que ser mejor. Y si lo puedes lograr, Dios te ama. El apóstol Pablo tiene el Evangelio que dice, no eres bueno, no puedes hacerlo. Dios lo hizo por ti. Envió a su Hijo por ti. Él hizo todo y es un regalo gratis. Tienes un mensaje distinto. Y tal vez ustedes sienten como, pues no sé, pastor, si tengo la capacidad de hacerlo. Si entiendes el Evangelio, eres capaz. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si tienes el Evangelio, eres capaz. Porque es el mensaje que tiene el poder, más que la persona. Vamos a leer la última parte y eso es el lugar en que vamos a ponernos para el resto de esta tarde. Pues, pero antes, si ustedes son capaces, otra cosa, si ustedes son capaces, tienen la capacidad de compartir el Evangelio, habla con su vecino. ¿Quién sabe? ¿Qué podría pasar? Tal vez algo bueno. Yo sé lo que hacemos a veces es que entre el coche y la casa decimos, buenas tardes, sí, nos vemos. Pero en vez de eso, dice, buenas tardes y un paso adelante. Como, ¿qué tal? Me llamo Caleb. No te he presentado. ¿Cómo está?
Y quién sabe qué puede hacer Dios con eso. O tal vez en la conversación siguiente, tal vez esa persona no ha oído de verdad el Evangelio. Y ustedes son capaces de hacerlo. Tienen un mensaje distinto. Entonces, busca esas oportunidades. Habla con sus vecinos. Ok. Pues seguimos leyendo. Otra vez dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ya ven en ese versículo hay contrastes. Y esta sección es un poquito difícil, pero si están buscando los contrastes, eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar. El contraste entre el nuevo pacto y el antiguo, como el evangelio y la ley. ¿Ok? Eso es lo que dice. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se lo compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? ¿Okay? ¿Escucharon los contrastes? ¿Está hablando del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? ¿O de qué? Pues simplemente está hablando de ley y del Evangelio. Y cristianos, wow, si podría orar por algo por ustedes hoy es que entienden bien la distinción, la diferencia entre la ley y el Evangelio. Porque estas son las doctrinas centrales de la Biblia, la ley y el Evangelio. Y la diferencia entre esos dos. Y si pueden entender eso, vas a tener más paz y esperanza en su corazón y también vas a estar más preparado a compartir la palabra de Dios con otras personas. Entonces, vamos a hablar por un momento sobre la ley y el Evangelio. ¿Qué es la ley? Pues eso es más fácil, ¿no? La ley es como mandamientos, ¿no? No mates, no robes, ama a tu prójimo, como lo que Dios dice que debemos hacer. Y no solamente es algo que Dios prohíbe, pero también como cosas que suenan bien, como sean bondadosos y compasivos, como ama a tu prójimo, ama a Dios con todo tu corazón y mente y esfuerzo. Eso suena bien, pero es la ley, ¿no? Porque Dios está diciendo algo que tenemos que hacer. ¿Qué es el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrarnos nuestros pecados. El Evangelio no es una regla, no es una ley. El Evangelio solamente es buenas noticias. No hay nada que hacer. El Evangelio es buenas noticias. Dios te ama. Jesús murió por ti. Es buenas noticias. Eso es todo, ¿ok? Hay una diferencia. Algo que tienes que hacer, no hay nada que hacer. ¿Okay? Algo que, pues, no lo puedo, Dios lo hizo. ¿Okay? Hay una distinción entre esos dos. Y el apóstol Pablo lo explica aquí en ese versículo. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia. Como la ley trae condenación, el Evangelio trae la justicia. El apóstol Pablo lo describe en el libro de Romanos. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. La ley
¿salva cuántas personas? 0. La ley no salva a nadie. Nadie puede ser salvo por cumplir la ley, porque es algo que no podemos hacer. Nadie será salvo por la ley. Pues la ley, ¿qué hace? Mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Nadie será salvo por la ley. Y lo dice así también. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. La ley condena, la ley acusa. Como cuando yo leo la palabra de Dios y dice, sea bondadoso y compasivo. Y estoy mirando mi vida y pues pienso, no lo he hecho. He sido egoísta y impaciente. O cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues, ¿qué puedo decir? Yo he amado a mí mismo como a mí mismo. Pero yo he amado a mi prójimo como menos de mí mismo. La ley condena. La ley muestra el pecado. Nadie será salvo por la ley. Porque eso no es el propósito de la ley. No es que la ley es malo. La ley viene de Dios y tiene su propósito. Pero el propósito no es salvarte. Es mostrarte que no puedes salvarte. ¿Okay? La ley trae condenación. El evangelio trae, ¿recuerdas? Justicia. ¿Okay? Y el apóstol Pablo tiene tantos versículos para explicarlo. Escuchan eso de Romanos 8. ¿Recuerdan? La ley condena. Escucha el evangelio. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¡Wow! La ley me condena, pero el evangelio dice, pues, si estoy unido a Cristo, no estoy condenado. Porque Cristo ya estaba condenado en mi lugar. O lo explica así también. De hecho, Cristo es el fin de la ley. Para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Okay? Si el evangelio es un mensaje, un ministerio de justicia, no es un mensaje de su justicia, de como sea justo o tienes que estar perfecto o ser perfecto. No. Un ministerio de justicia dice, ustedes reciben la justicia de Cristo. Eso es el evangelio, que es la justicia de Cristo que recibes como un regalo. No hay nada que hacer. Otra vez lo describe así. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Una justicia que proviene de Dios, no de mis acciones, no de mis buenas obras, pero viene de Cristo, viene de Dios. Otro versículo, otra vez, el evangelio, tan bonito. Pero ahora sin la mediación de la ley, okay, aparte de la ley, okay, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. ¿Okay? El evangelio es un regalo. Es distinto de la ley. La ley no salva a nadie. El evangelio puede salvar a cualquier persona. Y el apóstol Pablo tiene tanta confianza porque sabe que su ministerio es un ministerio del evangelio. Que aunque el ministerio de Moisés fue glorioso, su cara estaba brillando después de hablar con Dios, pues el apóstol Pablo dice, el evangelio es aún más glorioso. La ley sirvió su propósito para condenar,
Pero el Evangelio pues trae la justicia a todos. Último versículo. Y vamos a estudiar eso en como 2 o 3 semanas, Pastor Steve. ¿Algo? Okay. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso es el Evangelio. Eso es la justicia que tenemos. La justicia de Dios. No tu justicia, pero la justicia de Dios. En el libro de Dios, cuando pues él lee y su nombre está aquí, pues la justicia de Cristo es tuya. Wow, qué regalo, qué bendición que tenemos la justicia de Dios. Y eso es porque el apóstol Pablo puede tener tanta confianza, no tanto miedo, porque tiene el Evangelio. Y tal vez ustedes piensan, pues, qué bueno para el apóstol Pablo, pero para mí, ¿qué es el impacto? ¿Qué es la diferencia? Si nuestro ministerio en esta iglesia, en esta escuela, en esta ciudad, si nuestro ministerio es un ministerio de la ley, que solamente enseña cómo ser bueno, no vamos a salvar a nadie. Pero si nuestro ministerio es un ministerio del Evangelio, en que compartimos el amor de Cristo, esta justicia de Cristo que viene por fe, Dios puede salvar a millones por el poder de su Evangelio. Él lo puede hacer. ¿Cómo es tener el Evangelio? Cuando el Evangelio domina en su vida en vez de la ley. Tengo un ejemplo, pues para maestros o para padres que tienen hijos. Cuando sus hijos hacen algo malo, algo pecaminoso, y pues ustedes dicen, no lo hagas y has cometido un pecado, okay, y su hijo dice, lo siento. Las palabras que dices como respuesta pueden ser ley o evangelio. ¿Okay? Cuando ese joven dice, lo siento, su respuesta puede ser ley o evangelio. A veces nuestra reacción es, pues gracias por arrepentir y no lo hagas otra vez. Eso es la ley. El evangelio dice, te perdono. Y Dios te perdona también. Qué fantástico es eso. Que Dios te perdona. Eso es cuando el Evangelio domina en su vida. Eso como aparece. Que confías en que el Evangelio va a cambiar el corazón. Porque la ley no puede salvar a sus hijos. El Evangelio sí. Sí lo puede hacer. Y de verdad, el Evangelio es lo que cambia el corazón. Quiero darles un ejemplo, una historia para terminar. Estaba hablando con un joven hace un tiempo y él y sus padres estaban en mucho conflicto. Y pues fue una situación, pero yo he visto eso en muchas familias, como los padres saben que su hijo o su hija no está respetando las leyes, no está haciendo lo que debe y hay conflicto. Y los padres dicen, no lo hagas y hay que mejorar. Y están muy frustrados con sus hijos y con ese joven eso es exactamente lo que estaba pasando. Sus padres estaban frustrados, él estaba frustrado porque quería explicarle a ellos y ellos dijeron, pues no hablen así y mucho conflicto. Y sus padres querían resolverlo, pero ¿con qué? Con la ley. Usando la ley una y otra vez, y más ley, y vamos a quitar la puerta de su habitación. Querían usar la ley porque pues no veían un cambio. Y cuando estaba hablando con ese joven, yo le dije, un momentito, ¿qué piensas?
¿qué opina Dios de todo eso? Y él me dijo, pues, sí, yo sé que Dios no le gusta lo que está haciendo. Él sabía la ley, él sabía que lo que estaba haciendo no fue bueno, que fue una falta de respeto, todo eso. De verdad, él no necesitaba más ley. Ya sabía que fue condenado, ya sabía que había pecado. Y yo le dije, ya me dijiste que sientes muy mal por hacerlo, ¿no? Oh, sí, yo sé que Dios es algo malo. Y aún a mis padres, yo sé que he pecado contra ellos también. Y yo le dije, ¿sabe lo que promete Dios? Que cuando confesamos nuestros pecados, Él es justo y perdona todos nuestros pecados. Que Dios borra nuestros pecados. Y yo le dije, ¿sabes lo que más que te puedo decir? Dios te perdona. Y yo dije, pues todas las cosas específicas que él me había confesado, yo dije, de eso, Dios te perdona. Y cuando Dios te mira, y si alguien, preguntara a él, ¿quién es ese joven? ¿Qué está pasando con él? Y Dios diría, oye, es mi hijo. Amo a mi hijo. Y él me dijo, pastor, wow, eso es mucho. Y como su actitud cambió, porque había oído el Evangelio. Había oído la ley muchas veces, pero yo no sé, eso tal vez podría haber sido la primera vez que había oído el Evangelio. Y sabe que yo no hablé con los padres de eso, pero recibí un email de su madre. Ella me dijo, algo que está cambiando. Mira qué puede hacer el Evangelio. Da vida, da justicia, cambia todo, quita la presión, el conflicto. El Evangelio es lo que cambia el corazón, es lo que cambia nuestras vidas, es lo que nos da confianza, esperanza. Eso es el ministerio que tenemos. Entonces, pedimos a Dios que nos ayude a esparcir el olor de Cristo, el Evangelio, un mensaje distinto con el mundo, que aquí en Doral podremos tener un ministerio del Evangelio, porque eso es lo que cambia. La vida, la eternidad, la esperanza y la confianza. Amén.